Hola a todos y sean ustedes bienvenidos a este nuevo videoprograma. Este programa maravilloso que es divulgación de la propulsión de ovnis tuvo pues en el video anterior unas aclaraciones a muchas preguntas que me han hecho. Ahí aclaré algunas. Vamos entonces a continuar porque el propósito es llegar a la velocidad luminar y a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Bien, recordemos que la nave tiene un mecanismo especial que genera energía que no es energía libre, sino que extrae la energía de las espiras magnéticas que cubren un electroimán. A mayor espiras, más energía magnética va a tener con una misma corriente y un mismo voltaje de excitación. Aquí tenemos entonces un experimento real. Ese experimento es real. Tenemos un electroimán y tenemos una bobina de cobre alrededor. Entonces, una pila de 1.5 voltios puede tranquilamente sostener un autobús de 8 toneladas de peso. Pero ¿cómo una pila va a tener tanta fuerza? Se preguntarán muchos, y la respuesta está en el número de espiras. Una espira es como una central magnética que solo necesita un voltaje de excitación. El voltaje hace circular los electrones, es decir, genera una corriente, y la corriente genera un campo magnético perpendicular al sentido de la corriente. Muchas espiras, un campo magnético muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, el motor de una nave se compone realmente de tres discos. Un disco que genera energía mecánica que opera con este principio. Ese disco que produce energía mecánica o energía cinética hace mover un disco para producir energía voltaje y otro disco que produce corriente. La corriente se usa para generar campos magnéticos dentro de la nave y el voltaje se usa para generar campo eléctrico, para activar los motores de la nave que recordemos en los videos anteriores son esferas. La parte superior de la esfera es metálica y la parte inferior de la esfera es de cerámica. Para que permita el chorro, o sea, habilitar el paso del chorro de campo eléctrico. El metal no deja pasar el campo eléctrico. Bien, en la vía real, recordemos que esos son modelos. En la vía real, las espiras alrededor de los electroimanes se conforman, pues que están dentro de una nave, están hechos realmente por láminas de un material desconocido. En los laboratorios de Estados Unidos, en grandes laboratorios que producen electroimanes de alta potencia, también se hace lo mismo, también son láminas, pero son de cobre. En los ovnis, estas láminas son conductoras, pero no se especifica de qué material es. Tiene el poder de reemplazar 10.000 espiras de estas. O sea, es un factor de potencia impresionante. Entonces lo que hace es que una sola espira que tiene un grosor nanométrico reemplaza 10.000 espiras de cobre. Es más o menos la relación y eso se usa para generar una densidad magnética muy grande. Bien, seguimos acá. El mercurio es un metal maravilloso. A temperatura ambiente es líquido. Tiene una densidad electrónica grandísima, tiene 80 electrones. Es uno de los metales que más electrones tiene, por encima del oro, la plata, el cobre o el hierro. Es importante la densidad electrónica, ¿por qué? Porque necesitamos mucha carga eléctrica para generar campo eléctrico. Es lo mismo que voltaje, acumulación de carga, ¿sí? Tiene 80 electrones y esos electrones van dentro del átomo. Entonces vamos a tener, digamos, muchos átomos de mercurio circulando alrededor de un tubo metálico. Ese mercurio va a ser sometido a un campo eléctrico muy potente y va a generar un voltaje muy grande porque va a permitir la transferencia de electrones a una escala colosal. ¿Sí? Imaginemos que dentro del tubo hay una presión un poquito menor. Entonces el mercurio no va a llenar todo el tubo como tal, sino que va a haber un espacio, digamos, lleno de aire. En realidad no es aire, sino que es un gas inerte. Lo que hace el mercurio cuando se somete a un campo eléctrico de alta potencia es que trata de evaporarse. No se evapora porque hirve, sino porque las cargas eléctricas, los electrones, tratan de saltar del mercurio y genera una niebla eléctrica
y toma un color hasta verdoso, hasta ilumina, porque los electrones empiezan a excitarse. Entonces, el voltaje se acumula realmente en la densidad electrónica que tiene el mercurio. Alrededor de este tubo metálico hay un tubo de cerámica. El propósito del tubo de cerámica es dejar pasar el campo, más no así los electrones. Y eso se hace debajo del piso dentro de una nave. El piso de una nave que llamamos Omni no es metálico y no puede ser metálico. Es de un vidrio, es como un vidrio, pero realmente es una cerámica. Y todas las paredes al interior del Omni o de la nave están hechos de ese material cerámico. No puede ser metálico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de ese material? Dejar que el campo eléctrico pase, mas no los electrones. Porque dejar salir los electrones es prácticamente quedar electrocutado. Salta un rayo. Un rayo se compone de un flujo de electrones descontrolados. Otra parte de este flujo electrónico que está almacenado en el mercurio son desviados a esos motores esféricos, cuyo propósito es producir campo eléctrico en forma de chorro y levantar la nave. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en videos anteriores. Bueno, ¿qué genera el mercurio debajo? Un campo eléctrico de alta potencia. Ese campo eléctrico reemplaza la gravedad. Tiene la capacidad de atraer cualquier cosa que no sea metálica. La atrae directamente sobre el piso y genera una fuerza de gravedad más o menos acorde con lo que necesitan sus tripulantes. Si sus tripulantes quieren una gravedad igual a la de la Tierra, se calibra el campo. Es importante que una nave espacial en el espacio, valga la redundancia, tenga gravedad interna. Y aquí se puede visualizar la fórmula de campo eléctrico de un plano cargado, ¿sí? En este caso es un plano no metálico, pero por debajo está el mercurio. Tiene esta expresión, sigma sobre 2S sub 0, y no depende de Z, no depende de la distancia. Ahora, fuerza eléctrica es igual a Q por E, pero E es esa expresión. Entonces, Q representa la carga eléctrica almacenada en el mercurio. Podemos igualar la fuerza eléctrica con el peso, con la fuerza gravitacional, que es mg, y despejar la gravedad y tenemos esa segunda expresión. Gravedad es igual a la carga eléctrica por la densidad de carga, por la densidad superficial de carga, que es sigma, que es esta expresión que está aquí, sobre 2m por S sub 0. Podemos entonces aplicar esta expresión para generar una gravedad artificial dentro de una nave. Sigue la inercia. La expresión de la inercia rotacional, recordemos que inercia es la capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en estado de movimiento o en estado de reposo, a no ser que sobre el cuerpo actúe una fuerza externa. Bien, inercia para un cuerpo rotacional es igual a m por r cuadrado, donde r es el radio, m es la masa. Es una expresión que nosotros usamos en física mecánica. Pero velocidad tangencial es igual a radio por w, que es frecuencia angular. Despejando r tenemos entonces b sobre w. Y reemplazando esa expresión en la fórmula de inercia, tenemos que inercia es igual a m sobre p al cuadrado sobre w al cuadrado. ¿Por qué circular? En el universo la línea recta no existe. Todo gira alrededor de algo. Se dispara un rayo láser en el tiempo y el espacio. Ese rayo láser va a escribir una curva. Entonces la recta en el espacio es una ilusión, ¿sí? Por eso se usa esta pequeña fórmula. Vamos acá, donde W es igual a 2pi por F. F es frecuencia. Entonces, I, inercia, es igual a masa por velocidad al cuadrado, velocidad tangencial, sobre 2pi por F, todo eso elevado al cuadrado. Y por último tenemos esta expresión. I es igual a m por b al cuadrado sobre 4pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado. Esta expresión en la física de Newton no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tanto la velocidad tangencial como la frecuencia crecen al mismo tiempo. Pero cuando nos metemos en el cuento de las velocidades relativistas, cobra sentido. Cuando hablamos de velocidades relativistas, hablamos de velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la constante de nuestro universo. No se puede flanquear esa velocidad, no se puede sobrepasar. Entonces,
Si B representa la velocidad de la luz, podemos reemplazar esta B que está aquí por C. No puede sobrepasarse de un valor límite, 300.000 kilómetros por segundo. La frecuencia no tiene límite. La frecuencia de oscilación del campo eléctrico no tiene límite. Entonces, si la frecuencia es muy alta, la inercia tiende a cero. Eso quiere decir que cualquier cuerpo sometido a un campo eléctrico de muy alta frecuencia va a experimentar una anulación de la inercia y se va a poder mover, va a poder experimentar aceleraciones muy altas, demasiado altas. Pero eso lo tenemos entonces para las personas que están dentro de la nave. La nave puede acelerar a cualquier velocidad y las personas que están adentro no van a sufrir ningún daño, porque como no tienen inercia, se van a mover con la nave. No van a experimentar el típico fenómeno cuando un bus frena, cuando un automóvil frena, que uno se va hacia adelante, o cuando el carro acelera, que uno se va hacia atrás. Ellos no van a experimentar ese movimiento. Si la nave frena con ellos, ellos no experimentan la inercia. Pero también es importante que el mismo cuerpo, el mismo casco de la nave también anule la inercia. Porque si bien es posible anular la inercia de lo que hay adentro, si no se anula la inercia externa de la nave se autodestruiría en un frenazo. ¿Cómo se hace eso? Bien, aparece entonces el campo magnético. El campo magnético usa unos electroimanes muy especiales, que ya sabemos en el video anterior que los materiales del núcleo de esos electroimanes están clasificados, no han sido revelados. Esos electroimanes van pegados al casco interno de la nave, es decir, va debajo del casco, va pegado a la pared del casco de la nave y son como tiras. Son tiras que terminan radialmente en los polos de la nave. Si es una esfera, en los polos de la esfera. Si es un cilindro, en los extremos del cilindro. En este caso es un platillo en los extremos de arriba y en los extremos de abajo. Esas tiras conducen campo magnético y lo concentran en este punto. Aquí el campo magnético se abre, tiene una bifurcación espacial y forma un toroide alrededor de la nave. ¿Sí? También recordemos que en el video anterior dije que ese campo magnético está girando, está rotando alrededor del casco. La nave emite unos iones cargados, unos iones de plasma. El plasma, por el efecto de la ley de Lorentz, por el campo magnético, se pega al casco y forma un colchón. Cuando la frecuencia es muy alta, la frecuencia del campo magnético es muy alta, está girando muy rápido, ese plasma se condensa de una manera tan fuerte que genera luz. Y cuyo propósito, bueno, el plasma tiene varios propósitos. Uno, generar un colchón entre la atmósfera y el casco de la nave. Evita la fricción y por tanto permite que la nave se desplace a velocidades hipersónicas sin producir ruido, no produce sonido, no produce boom sónico que tienen los aviones. También vimos en el video anterior que el plasma hace que la nave como tal desaparezca ante el radar. El plasma tiene la habilidad de absorber las ondas del radar y no reflejarlas. Pero tiene una función especial: reflejar el campo eléctrico que va a producir la nave en todo el casco. Resulta que sucede que ese campo eléctrico está por fuera de la nave y no lo deja salir. Entonces ese campo eléctrico lo hace vibrar a una frecuencia muy alta. ¿Cuál es el propósito? Anular la inercia de la nave como tal, del ovni como tal. Sí, tiene ese propósito. Si lo hace, la nave como tal va a perder inercia y se va a desplazar dentro de la atmósfera a velocidades hipersónicas, va a frenar y acelerar hasta 500 G, es decir, 500 gravedades. Las personas que están adentro no van a experimentar ningún efecto de inercia y la nave no se va a despedazar. Lo que hace el campo eléctrico es que genera una fuerza solidaria de todo organismo que se encuentre dentro o de cualquier objeto que se encuentre dentro, que sea solidario, que todos los átomos que forman ese cuerpo, digamos una persona, van a ser sometidos a la misma fuerza del campo eléctrico. Recordemos, pero es que como yo estoy pegado al piso y el piso es el que está cargado, entonces
los átomos de mis pies van a ser atraídos con mayor fuerza que los átomos de mi cabeza. No, porque como hemos visto, no depende de Z, no depende de la altura. Entonces con eso se explica por qué estas naves tienen la capacidad de desplazarse muy rápidamente dentro de la atmósfera sin producir sonido y sin que la inercia los afecte o destruya la nave. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a la velocidad luminar. El límite de velocidad de esta nave es la velocidad de la luz en el vacío. Vamos entonces a tener en cuenta más adelante cómo estas naves pueden desplazarse en altas velocidades sin que sufran daños por choque con meteoritos, porque una nave es volando al 90% de la velocidad de la luz en el espacio. Choque con un meteorito, pues en teoría debería despedazarse, debería destruirse, pero no ocurre eso. Lo que estamos viendo acá es la explicación del vuelo seguro, eso se llama vuelo seguro. Más adelante vamos a hacer, en el siguiente video, vamos a hacer una aclaración de por qué la nave no va a sufrir ningún daño cuando vuela a la velocidad de la luz y cómo hacer que la nave vuela a una velocidad superior a la velocidad de la luz sin violar el principio de la relatividad general y el principio de la relatividad especial de Albert Einstein. Entonces, ya en el siguiente video ya podemos profundizar en el vuelo seguro. Eso es el vuelo seguro, pero tiene más detalles que lo vamos a aclarar en los siguientes videos. ¿Qué detalles tienen? Que justamente aquí en esta región, donde está el casco y la atmósfera externa, donde está el plasma, se generan unos fenómenos interesantes de espacio-tiempo, espacio-temporales. El tiempo aquí no es el mismo que el tiempo afuera, y el tiempo dentro de la nave tampoco es el mismo tiempo que ocurre afuera. Aparecen unos fenómenos que los vamos a explicar en el próximo video y va a aclarar todas las dudas alrededor del fenómeno OVNI. Los espero entonces en el próximo video programa. No olviden suscribirse. Mi canal es académico, pero estoy abordando esa divulgación. Una divulgación al cual tuve acceso al conocimiento de esa tecnología y va a responder las preguntas que muchas personas tenemos acerca del fenómeno OVNI. Muchas gracias y hasta pronto. Nos veremos entonces en el próximo video programa.